El Señor había llegado donde ellos, y Pedro se atrevió a salir de la barca e ir al Señor. Y entonces, cuando va hacia él, el viento, la tempestad, le causa miedo y comienza a hundirse. Mucha gente quiere llegar al Señor. Mucha gente quisiera poder acercarse. Sabe que el Señor Jesús los está llamando. Hay gente que nunca ha quizás llegado a un templo o ido a una congregación, pero de alguna manera Dios en su misericordia les ha hecho entender que Él es real. Quiero que note que es en este mismo pasaje que cuando el Señor se acercó a ellos, unos versículos antes, note conmigo, en el versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. El temor entró a ellos porque al verlo dijeron, es un fantasma. Hay gente allí afuera que no es salva, que está con miedo, que está en una tormenta, que está en medio de problemas, que tienen necesidades. Usted y yo conocemos mucha gente que no tiene al Señor, que tiene situaciones matrimoniales, que tienen crisis con los hijos, en drogas, en pandillas, en rebelión, que están pasando un problema o problemas de viento que los está azotando. Y ellos los conocemos y están sin saber qué hacer, sin poder salir de esa tormenta. Y de alguna manera en ellos el Señor ha querido y acercarse, pero ellos no pueden entender. Y igual que los discípulos, es un fantasma, o sea, no tienen manera de, en medio de todo lo que están pasando, de ver claramente al Señor. Y Pedro, que empieza a caminar sobre las aguas como queriendo ir a Él, así hay algunos quieren acercarse. Quizás tú tienes familiares, quieren acercarse. Hay gente que te ha dicho, yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera conocer de Dios, pero no lo hacen. Y la razón es, se están hundiendo. Dile a tu hermano, se están hundiendo. Y tan sin embargo, en esa experiencia, la gente está clamando, sálvame, sálvame, sálvame. Porque dentro de ellos hay un vacío. Hay mujeres que están siendo agobiadas en las casas y que están bajo una crisis emocional y están diciendo, sálvame de mi experiencia, sálvame de gente deprimida. Hoy en día hay más gente en depresión que en cualquier otro tiempo en la historia. La gente anda deprimida, oprimida, atribulada, y hay un clamor, sálvame, aún de vidas que tienen cierto conocimiento también de la palabra. Y el Señor tuvo que extender su mano y tomar y sacarlo de estarse hundiendo. Unos capítulos antes, vaya conmigo, en Mateo el capítulo 8, vaya conmigo, Mateo capítulo 8, el versículo 25, alguien lo tiene ya en la palabra, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Ahora esta es la misma nota de tormenta, está ahí y la barca se está hundiendo, hay barcas que se están hundiendo. Dilo conmigo, hay barcas que se están hundiendo. Alguien dice, pastor, ¿y cuál es la barca? Tu casa, el hogar de muchos. Hay hogares que se están hundiendo, los hijos ya no pasan en la casa, los hermanos ya no comparten, cada uno está por su lado, él y ella, el matrimonio, no hay relación en ninguna manera, no hay relación íntima, no hay relación emocional, no hay relación de comunión, no hay diálogo, está destruido. Esa barca se está hundiendo, dilo conmigo, la barca se está hundiendo. Y los discípulos estaban en una barca
y esa barca literal se estaba hundiendo. Y note lo que dice la palabra. Y entonces los discípulos despertaron al Señor. La palabra despertar al Señor, y cuando lo despertaron, Él estaba durmiendo en la barca. Esto es físico, esto sucedió realmente. Y esto representa también de que hay barcas, hay familias que están tratando de buscar la atención, de clamar a Dios. Ve la oración por salvación. Y lo despertaron, pero lo que más impacta son las palabras que dijeron: sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Ese es el clamor de la humanidad hoy. Sálvanos. Hay jovencitas que están en las calles y están siendo víctimas de tráfico humano. La ciudad de Houston es la ciudad número 1 en tráfico humano. Jovencitas que andan perdidas, clamando: si alguien me salvase de la atadura, de la esclavitud en donde estoy, donde he caído, donde estoy controlada. La gente necesita salvación. Dilo conmigo: la gente necesita salvación. Y nosotros como iglesia y como creyentes necesitamos hoy más que nunca entender que hay una batalla por la salvación de la gente, una batalla por la salvación de la humanidad. Quizás hasta tú tienes un hijo, una hija que necesita salvación. Hoy está perdido, hoy está distante, hoy está rebelde, hoy está apartado. O esa hija, esa joven, hoy anda con malas amistades. En el fondo de todo, en el clamor profundo, está diciendo: sálvame, sálvame. Está buscando del Señor en su subconsciente. Pero ¿cómo logras cuando Cristo ya lo hizo todo en la cruz? ¿Por qué, si Jesús ya murió en la cruz, la gente no es salva? Porque tenemos que entender la oración por salvación y por qué hay que orar por la salvación de las almas. Yo quiero preguntarte: ¿cuántos oran por la salvación de su casa? ¿Cuántos oran por la salvación de su familia? ¿Cuántos oran por la salvación de sus hijos? Tenemos que entender que hay un mundo espiritual que se opone a la salvación de las almas. Es más, estamos en un tiempo tan especial que es el verano, es la temporada de verano. Y una de las cosas que más me impacta, note conmigo, es que muchas veces la gente anda moviéndose, anda ocupada, anda en vacaciones, anda en esto otro, pero el verano va pasando y todavía la gente no es salva. Vaya conmigo, note conmigo lo que dice la palabra entonces en Romanos, el capítulo 10, el versículo 1. Pablo, el apóstol, oraba y él sabía que Dios lo había levantado, como Dios te ha levantado a ti. Tú no estás en la iglesia por casualidad. Dile que está a tu lado: no estás en la iglesia por accidente. Tú eres el instrumento de Dios para que otros puedan llegar a la salvación. Tú eres el instrumento del Señor por el cual tu familia puede oír de Dios, por el cual la comunidad, la gente alrededor puede llegar a ser salva. La Biblia dice en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente, noté, el anhelo de mi corazón. Pablo decía: el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios. Está diciendo: yo oro a Dios, mi oración a Dios por todo Israel, por toda la nación, es para qué. ¿Por qué oraba? Para salvación. Alguien dígalo: la oración por salvación. Y debemos de orar. Y si en verdad tenemos esta relación con Dios, ese debe ser nuestro anhelo. ¿De qué te sirve amar tanto un familiar, un primo, un hermano de sangre, de carne, un padre, una madre? ¿De qué te sirve amar tanto tu hijo si sabes espiritualmente por la palabra que si no tiene a Cristo está perdido y que la vida es temporal y que hay un fuego eterno de perdición llamado el infierno, pero hay una eterna gloria de salvación llamado el cielo? ¿De qué te sirve decirle te amo, proveerle las cosas, acompañarle, compartir en esta vida si sabes que todavía no es salvo? Debes de orar por ese hijo, orar por ese esposo, orar por ese primo, orar por ese familiar o por ese vecino o por ese gran amigo.
Porque Pablo decía, mi oración a Dios, mi anhelo, lo que realmente está en mi corazón es que así como yo soy salvo, porque él había tenido una experiencia con Dios, es que también Israel, piensen eso, la nación entera llegue a tener a Dios, que Dios es el Dios Padre eterno de Israel, se le revele a todo Israel. Ese es el llamado de la iglesia, es el llamado de nosotros. No solo que nosotros seamos salvos o tengamos esta relación, pero que nosotros tengamos esta experiencia con Dios para poder ahora por otros también orar. No solo predicarles, este es el asunto, podemos predicar, pero hay una guerra espiritual que quiere impedir lo que Cristo ya hizo, nadie lo impide, pero quiere impedir el libre albedrío de la gente de aceptar a Cristo. Y Dios quiere que toda tu casa sea salva. Vamos, alguien dígalo conmigo, Dios quiere la salvación de mi casa, la salvación de mi hogar. No le aceptes al enemigo la perdición de aquellos que están en tu barca. La Biblia dice claramente que son pocos, aún en los tiempos de Jesús. Quiero que oigas en Lucas 13, el versículo 23, la palabra del Señor dice, óigalo, mírelo, búsquelo para que lo encuentre en su Biblia y mírelo aquí arriba, si quiere. Dice la palabra, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. ¿Sabe que eso es una realidad hoy? En cada vez que la maldad y el mundo se aumenta en su perdición y cada vez que es más difícil la relación con las relaciones hoy en día, toda la gente anda aislada, anda conectada en su propio mundo. Usted ve los jóvenes, usted ve los adultos, aun cuando están en el comedor, en la mesa de un restaurante o en su casa, ya no hay diálogo, ya no hay comunión, ya no se habla de lo que es las cosas de Dios, sino que cada uno anda con su dispositivo y con su celular y cada uno anda en su mundo. Andan con audífonos. Ha visto los jóvenes y los adultos, todos caminan con sus oídos cubiertos con todo lo que es la tecnología y andan en su propio mundo. Y puede pasar gente al lado, a nadie saludan, a nadie le dan la mano, con nadie ya sonríen, porque la gente se ha vuelto gente en su propia fantasía. Porque lo que ha sucedido es que cada vez más hay menos situaciones para relaciones sanas. Todos andan en lo suyo, todos andan en la tecnología, todos andan en su propia voluntad, y son pocos los que se salvan. Y la razón de eso es porque tenemos que entender que a medida que el tiempo es corto, Satanás sabe que su tiempo es corto y viene con gran ira sobre la tierra. Apocalipsis manifiesta que en el tiempo de la tribulación, cuando él cae a tierra y ya es totalmente expulsado de donde acusaba a los escogidos de Dios, viene con gran persecución. Yo quiero que entiendas, hay una verdadera persecución hacia aquellos que el Señor está llamando para que no sean salvos, y necesitamos orar al Señor de la mies. Alguien dígalo, necesito orar al Señor de la mies. Mateo 9, el versículo 37 dice, rogad. Dice, pastor, ¿cómo puedo rogar? Rogar es orar, clamar. ¿Cómo puedo orar? Abriéndole tu corazón a Dios, presentándole tus hijos al Señor, presentándole tu matrimonio al Señor. Dice, alguien le dijo, vayamos a la escritura, Mateo 9:37, dice la palabra claramente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros, o sea, los predicadores, los que dan el mensaje, los que comparten el evangelio, cada vez se lleva menos el mensaje. Próximo versículo, pero por lo tanto, dice la palabra, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Esta es la manera que tú tienes que orar. Señor, ponle a alguien a mi hijo, ponle a alguien a mi esposa, ponle a alguien a mi familiar, a mi vecino en el trabajo, que sea alguien que
que le traiga la palabra. A veces entre la propia casa no te oyen, pero tú puedes orar para que Dios le envíe un obrero, alguien que le habla y le puedan oír. Eso es orar por la salvación de aquellos que tú amas. Es importantísimo entender que debes de clamar a Dios con todo el corazón para cuidar y guardar la salvación de Dios a tu vida y a los tuyos. Ve, hay un despertar espiritual que es necesario. Alguien dígalo conmigo, un despertar espiritual que es necesario. Hay un despertar espiritual que es necesario. Tú tienes que orar, Señor, despiértale su espíritu, despiértale su vida espiritual. No lo dejes dormido, no la dejes dormir espiritualmente. Tú tienes que enseñarle las cosas espirituales. Me gustó hoy, antes de pasar a ministrar la palabra, un joven se me acercó. Me gusta que los jóvenes busquen su pastor, y yo quiero decirle a cada joven: este pastor y la pastora estamos para ustedes y para cada uno, y me gusta cuando me preguntan y se me acercan y quieren saber algo, porque para eso somos sus padres espirituales. Y un joven vino y me dijo: pastor, mire, y me mostró una camisa y me dijo esto y tal cosa, y mis padres me dicen tal cosa, y le dije: hijo, claro, mira, esto tú tienes que entender que el mundo espiritual es real. Esto es simbólico de invocación de demonios. Y el muchacho se quedó como que decía el pastor, y dijo: ¿por qué? Porque la camisa se ve bonita. Y le dije: porque si tú estudias y entiendes, esto de esta camisa es algo que las creencias son que viene una fuerza sobrenatural y viene a través de invocación de demonios. Esas son las creencias que están ligadas a esta imagen de la camisa. Y ve, si no hay un despertar espiritual, nosotros somos negligentes y dejamos que nuestras casas, nuestras barcas, nuestros vecinos nunca lleguen a entender la palabra completa y tener una relación espiritual directa con Dios. Dentro de unas pocas semanas los muchachos vuelven a la escuela, por eso estamos haciendo lo de agosto 6. Y lo estamos haciendo porque queremos la salvación de familias. No es solo porque vamos a regalar una mochila, eso es lindo, vamos a regalar algo, pero vamos a orar por familias, porque ¿sabe lo que les meten en la escuela, en la mente? Les meten doctrinación contraria a la de Dios. ¿Alguien me oye? Sus hijos en la escuela, no piense que aprenden, todo es grandioso. Les enseñan unas cuantas cosas básicas, pero el resto es cultura anticristiana. Y si como padres no estamos orando y no estamos clamando y no estamos atentos al despertar espiritual, tenemos que hacerlo. No puede ser un cristiano que no está orando por salvación. Y la palabra salvación debe ser claro, no solamente representa que acepten a Cristo, porque salvación no es solo aceptar a Cristo. Esa es la salvación más grande, es el milagro más grande, la eternidad. Pero la palabra salvación quiere decir seguridad, paz, prosperidad, muchas cosas. O sea, quiere decir todo lo que Dios tiene preparado que venga a la vida de ese individuo. O sea, todos los beneficios de Dios para esa vida. Y tú tienes que orar que se haga realidad, no solo en tu vida primero, sino en la vida de aquellos que tú amas. Mire lo que dice la palabra. Entonces vaya conmigo en la escritura y vea conmigo en la palabra del Señor. Quiero mostrarle específicamente acerca de lo que es despertar. Romanos 13 versículo 11 en la palabra del Señor. Romanos 13 versículo 11, búsquelo en su Biblia. Note lo que dice la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora. Dile a tu hermano: ya es la hora. Dile a tu hermano: ya es la hora. Este es el tiempo. Es la hora de levantarnos del sueño. Es la hora de estar cómodos, de dejar de estar cómodos. Es la hora de dejar de ser pasivos. No debemos seguir siendo pasivos. Es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca. Más cerca, alguien diga: más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debe explicarle.
¿Cómo que está más cerca? Cuando tú creíste, Jesús entró a tu corazón. Jesús se hizo realidad en tu vida. Pero cuando tú creíste unos años atrás, unos meses atrás, unos días atrás, faltaba tanto para que Jesús viniera por su iglesia. Hoy falta menos para que Jesús venga por su iglesia. El Señor está más cerca de llevarse a la iglesia. Y Dios mío, cuando esa trompeta suene, si tú estás despierto, oirás la trompeta y te irás con el Señor. ¿Alguien me está oyendo? Hoy está más cerca. Es hora de levantarnos del sueño. Versículo 12. Óyelo bien, versículo 12 dice la palabra: la noche está ¿qué? Avanzada y se acerca el día. Quiere decir, esto de tinieblas está por terminar. El pecado y lo que hay en el mundo está por ser juzgado. Viene la luz, viene el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas. Eso es salvación. La salvación de rompimiento de ataduras. Desechemos las ataduras. ¿Cuántos están orando para que el Señor rompa ataduras en las personas que tú amas? Que el Señor rompa cadenas, vicios, ciclos de derrota. Que el Señor deshaga las obras de las tinieblas. Desechémosla. Quizás borracheras, quizás ese esposo que va detrás cada semanalmente detrás de una copa de licor, o detrás de un vicio, una atadura, o quizás esa vida, ese hijo, esa persona que conoces que está ligado a esas cosas que le dañan su vida espiritual. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. La oración por salvación debe de ser: Señor, que rompe la vestidura pecaminosa de mi hijo, de mi hija, de mi familiar, de mi vecino. Yo oro para que luz le resplandezca. Tienes que ser un hombre de oración. Tienes que ser una mujer de oración. You must be a warrior of prayer. Tienes que ser un guerrero de oración. No es solo cargar la Biblia, no es solo hablarles. Este es el asunto. Por eso Dios me dio este mensaje. Y yo oro que abras tu corazón. No solamente mira, hijo, que mira que el Señor, mira que andas mal. Y ahí están los padres batallando. Y el hijo más rebelde. Y la hija más rebelde, o el esposo más lleno de toda carnalidad y de toda ira. No, lo que tienes que hacer es hablarles, pero más importante, pelear la batalla de rodillas en oración, porque es espiritual. Tenemos que entender que Pablo dijo: mi anhelo de mi corazón, mi oración por Israel es para salvación. Tú ganas la batalla orando. Dile al que está a tu lado: tienes que orar por salvación. Si eres salvo, por la salvación de los tuyos. Tú puedes todo el día quejarte de lo que son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa, es tu familia, es tu vecino, es el mundo. Pero si tú empiezas a orar, vas a encontrar que vas a tener rompimientos espirituales. Esa es una palabra rema de este ministerio: rompimientos espirituales. Dilo conmigo: rompimientos espirituales. ¿Qué son rompimientos espirituales? En inglés es breakthroughs, spiritual breakthroughs. Rompimientos espirituales es que lo que no se te ha abierto, lo que no se te ha dado, se te empieza a dar cuando estás orando. Cuando estás clamando. Los jóvenes necesitan orar, los adultos necesitan orar por salvación de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de los que conocemos, porque esto es real, es una batalla real. Es tiempo de levantarnos del sueño. Dile al que está a tu lado: es tiempo de levantarte del sueño. La Biblia dice que hay un lazo del diablo. Ve, hay un lazo del diablo. ¿Alguien tiene por ahí un lazo para hacerle una demostración? Este es el lazo, y debía haber traído un lazo. Me gusta hacer demostraciones en los mensajes a veces. La razón que no son salvos algunos, que tú estás hablando la palabra, pero el diablo les tiene un lazo alrededor. Y con el lazo, cada vez que quiere. ¿Se acuerda de dónde comencé esta mañana? Pedro comenzó
a caminar sobre las aguas, pero el fuerte viento empezó a hundirse. Y entonces clamó y dijo: sálvame. O los discípulos en la barca: sálvanos. Es el clamor que hay: sálvanos, que perecemos. ¿Sabía usted que esto es realidad? Y aún los que no tienen a Dios, aún los médicos que no tienen a Dios, la ciencia que no tenga a Dios, porque hay algunos que sí tienen a Dios y saben que Dios es real, dicen que la tasa de suicidio, esa es otra realidad espiritual. La gente, los jóvenes se están suicidando, están cayendo en depresión, adultos están cayendo en depresión. Cuando alguien te dice: no tengo a nadie, nadie me entiende, solo soy yo, es una mentira del diablo. Porque lo primero que el diablo hace es, con el lazo te hace sentirte solo. Y esto está comprobado. La mayoría, tristemente, los que se suicidan, se sienten que están solos, que nadie los entiende, que no tienen un llamado, que no tienen un propósito, no tienen un plan. Pero por dentro, en sus propias pocas acciones, están diciendo: ayúdame, ayúdame. I need help. I need help. I need help. Necesito ayuda. Y a veces, ¿cuántos padres han llorado? Y lo digo de una forma lamentable. Y entiendo la crisis, porque su hijo y su hija se suicidaron, se quitaron la vida. Eso es un demonio que ataca. Y hay tal cosa como, porque esto es lo que dice la sociedad, enfermedad mental o debilidad mental. Yo entiendo que hay esas situaciones y sí hay enfermedades físicas, pero no todo es físico. Esto es espiritual también. Y muchas veces los padres ni se dan cuenta que sus jóvenes, cuando van a la escuela, se están burlando de ellos, los están persiguiendo, bullying en inglés. O sea, están haciéndoles crítica, los están haciendo porque son cristianos. Tengo un muchacho que el otro día ministramos, solo porque es cristiano y es bien entregado a Dios. En la escuela se burlan de él porque no hace nada de lo que los otros hacen, porque lo ven demasiado diferente. Y eso es una presión con que ellos tienen que tratar. Y cuando los padres ignoran eso: ayúdame, hazme sentir fuerte, ayúdame. Luego ese clamor no es atendido. Y eso es lo que le pasa a mucho creyente. Piensa en sí, pero no piensa en las voces que oye alrededor. Un día yo oí un gran predicador, uno de mis mentores, decir: es como en la mesa, cuando los padres están con los amigos y se ha reunido la familia y los amigos y están en la mesa y están comiendo, y el niño de 3 años está ahí y llega a la mesa y dice: pásame la mantequilla, está pidiendo algo. Pero como es un niño, nadie le hace caso. Están todos con los adultos, los amigos, están todos ocupados en la mesa. Y Dios mío, y el niño está pidiendo algo. Es un niño, ve para allá. Otra vez ni lo miran. Y su vocecita es: quiero esto. A veces ignoramos las voces pequeñas. Y lo que estoy diciendo, le ignoramos las voces de los que necesitan ser salvos, las voces de los que necesitan ayuda, las voces de los que están en problemas, las voces que son necesarias atender. Y por eso es que es importante entender en la palabra, y la Biblia nos habla y el Señor nos habla, que debemos romper, sacarlos del lazo del diablo. Alguien diga: el lazo del diablo. Ahora quiero que entienda esto. 2 de Timoteo, oiga esta cita, capítulo 2 de 2 de Timoteo, el versículo 25. 2 Timothy 2:25. Quiero que oigas esto. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tú tienes que entender, esto es importante, por algo Dios quiere que oigas este mensaje. La lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual. Dilo conmigo: la lucha espiritual es contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas y huestes de maldad en regiones celestes. Y entonces
Tienes que entender que no es forzándolos, no es forzándolos, es haciendo la guerra espiritual. ¿Cómo? Orando por la salvación de ellos, creyéndole a Dios por ello. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para el conocimiento, conocer la verdad. Mira el versículo 26. ¿Por qué? Porque este es el problema. Y escapen del lazo de ¿quién? Del lazo del diablo en que están, óyelo iglesia, están cautivos a la voluntad del diablo. ¿Alguien entendió eso? O sea, la razón que usted ve a sus hijos volver a los mismos amigos, la razón que usted ve el familiar volver a los mismos vicios, la razón que usted ve ese vecino volver a la misma vida que tiene sin Dios, es porque está manejado por el diablo, a la voluntad del diablo. Óigalo, porque tiene un lazo, un cautiverio alrededor de su vida. Por eso la salvación es poderosa y la salvación, Jesús lo hizo todo, sí, pero la iglesia necesita orar para que lo que Jesús hizo en la cruz rompa lo que el diablo está haciendo. Porque el diablo ya fue derrotado, pero todavía tiene un lazo sobre aquellos que no son salvos. Todavía tiene un lazo sobre aquellos que no han experimentado la salvación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos ponernos en la brecha. Alguien diga, colocarnos en la brecha para que sean salvos. Ve conmigo en la palabra del Señor y déjame darte esto de parte del Señor. En Jeremías 31, versículo 7. Jeremías 31, versículo 7. Nota lo que dice la palabra. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Qué quiere decir? Proclamarlo, orad y proclámalo, y alabad al Señor. Alabad al Señor. Levantad al Señor fiesta de júbilo y decid, que salga de tu boca, que sea el enfoque, la prioridad, el impulso de tu espíritu, el proclamar y el moverte para que venga salvación a tu territorio, a tu vecindario, a tu barca, a tu casa. Cuando haces eso, comenzarás a ver resultados de salvación. Comenzarás a entender que Dios puede traer movimiento por el Espíritu Santo. Ve, lo que necesitamos es ver mover al Espíritu Santo en la vida de la gente que está cautiva. El Espíritu Santo en la vida de los que están perdidos. Juan 16, el versículo 8. La palabra del Señor dice, Juan 16, el versículo 8. ¿Alguien lo tiene ya? Dice la Escritura, en el mover del Espíritu, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, y ya vino, ya se derramó, convencerá al mundo de pecado. Eso es lo que tienes que orar. Tú no vas a convencer a tu hijo. Tú no vas a poder convencer a tu vecino. Si tú le vas a hablar,
Pero el que tiene que hacer el trabajo, el que lo puede convencer, es el Espíritu Santo. Y por eso tienes que orar: Señor, cuando yo hable, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, que tu Espíritu Santo traiga convicción, que tu Espíritu Santo haga justicia y traiga juicio sobre todo lo que ha venido para quitar, destruir, robar aquello que es precioso para mí. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder. Espíritu Santo de Dios, quebranta la dureza de esta vida. Espíritu Santo de Dios, no lo dejes tranquilo, síguelo, persíguelo, alcánzalo. Porque cuando haces eso en oración, el Espíritu Santo se moverá basado en el poder de la oración por salvación. Alguien diga: la oración por salvación. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Termino con esto. Nos está diciendo: ponte a clamar, ponte a orar, levanta voz de clamor, proclama y comienza a hacerle guerra a la guerra del diablo. Rompe los lazos del enemigo, pudre los yugos por medio de la unción. Recuerda que hay una promesa y hay una diferencia. El Salmo 37, el versículo 35 lo dice. Oh, gloria al Señor. Natalie, ¿puedes venir al piano, hija? El Salmo 37, el versículo 35, no sé cómo dice la palabra. Dice, óigalo, recíbalo. Dice: y vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. ¿Cuántas veces hemos visto el pecador, la gente sin Cristo, celebrar con orgullo, vivir en su pecado como si fueran más prósperos, y decimos: ¿cómo es posible que esa persona que no tiene a Dios, que reniega, que rechaza a Dios, esté mejor? No te engañes, no está mejor. Lo que tiene y lo que hace es temporal, porque el versículo que sigue dice: pero él pasó, oiga, él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Quiero que entiendas que todo es vanidad, todo es orgullo. La persona sin Cristo pasará. Tú lo ves y se siente que está en su vida, se siente en su juventud, o se siente: tengo esto y tengo aquello y me sobra esto, pero pasará. La Biblia dice: nada le durará, se acabará. Porque el pecado hace eso, te hace sentir la gente: estoy en la fiesta, estoy en el mundo, ¿qué? Soy joven, voy a disfrutar la vida. Pero pasará, se le acabará. Porque todo el que está sin Cristo se termina y se acaba. Pero el versículo 37 dice claramente: pero considera el íntegro y mira el justo. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para tu vida. Hay un final dichoso para ti, mujer. Para ti, mujer. Versículo 38 dice: mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Salvación es un gran regalo de Dios. Versículo 39 dice: pero la salvación de los justos, alguien aquí es salvo, es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y termina el versículo 40. Oh, gloria al Señor. Jehová los ayudará. Alguien diga: Dios me ayudará. Vamos, tú que tienes problemas, Dios me ayudará. Dios los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Aleluya, aleluya. Por cuanto en Él
Alguien está esperando en Dios. Alguien no ha perdido sus fuerzas. Has pasado algo duro, has pasado algo difícil, pero tendrás un final dichoso. La salvación de los justos es real. Oremos para que otros también tengan un final dichoso. Qué triste que esa persona que conoces no va a terminar bien. ¿Alguien me está oyendo? La persona que anda sin Dios no va a terminar bien. Si lo amas, si la amas, comienza a orar por ellos y no dejes de orar por salvación. Pedro.